amigos, ¿cómo están ustedes? Ustedes saben que hoy me vine con una pequeña inspiración y con ganas de contarles un cuento. El cuento de la reina mala. Había una vez en un reinado, en unas lejanas tierras, una reina mala a la cual no le interesaba la vida que llevaban millones de sus súbditos y si podían comer o no. Si tenían de parte de su reinado la suficiente asistencia sanitaria, de educación libre y no influenciada por las bandas de cuervos inescrupulosos que ella hilaba, que tenían asilo en su reinado y eran protegidos por ella. Flotaba en aquel entonces en el aire el peor efluvio, destello de la inestabilidad social. Nadie quería decir un bledo, ni una pizca, ni una insignificancia acerca del abismo que ellos estaban bordeando y serpenteando. Y eso es porque campeaba un plomizo tufo presunción a miedo. Sí, 40 millones de momias con sus vendas colgando, mudas y silenciosas, estaban siendo arrastradas hacia alguna ciénaga y eran llevadas por una vil górgona en su estado de peor malicia. Para la enorme cantidad de gente que trata de adivinar cuál ha de ser finalmente la salida o el desenlace del presente cuento, les digo que no falta mucho para el final, y que éste será precedido por un desquicio hacia el que desciende inevitablemente la comarca a la cual me estoy refiriendo en este momento, rodando y a los tumbos. Quien esto escribe quiere que ustedes hagan algunas reflexiones. Si en este instante quisiera dar una imagen del momento, tendría que hacer entrar en su fantasía la imagen de un gigantesco galeón escorado, tumbado a unos 45 grados, pero en un mar de sagarzos, algas marinas, que ya empiezan a producir una atmósfera de descomposición orgánica irrespirable. El comandante o la comandante ineficiente e inútil, muy pagada y creída de sí mismo, a pesar que el hecho del hundimiento que arrastra a millones de pasajeros, con un espejo en cada mano, en un ataque de autocontemplación narcisista, los mandó a las rocas y abrió la sentina, el depósito como una gran lata de conserva. Y no tuvo la menor contemplación en salvarlos. Lo único que le importaba era su imagen, ya por cierto despreciada por una gran mayoría, maniática, lunática, chiflada, por inutilizar navíos de todo tipo, compulsiva de los naufragios producidos a la Bartola. ¿Acaso se disponía ahora a perfeccionar para la historia un hundimiento mayúsculo, no sin antes arriar alegremente todas las banderas de una tierra de la que no tuvo la menor piedad en su arrasamiento? Necesita banderas, bien sea para tapar de la humedad de los cofres de su defalco, o bien sea para usarlas de mantel en su festín de despedida. A la comandante de la nave, miles de valientes le indican de diverso modo que es una terrible ladrona y que detrás de ningún parapeto de defensa ya puede ocultar ese hecho tan ostensible y tan evidente, que ya no hay ningún puerto en el cual pueda amarrar. Ningún reinado de la tierra confía en su forma de conducir el navío, pero lo dicen con temor, ya que al día siguiente, muertos de miedo, se retractan, por temor a que los envíe a caminar por el tablón que lleva a ese mar bravío y a una segura muerte. Saben bien que es mucho más que una ladrona, pero retroceden. Se suman de ese modo a una oposición de alabarderos cuya mayor gloria es juntar firmas para no ser fusilados en una cornisa. Los maravedíes, las piezas de dinero que ayer alcanzaban para comprar un carro de pan, hoy apenas te compran una hogaza.
Y en ese ambiente flotaba un dejo de seguridad que en 2 meses ni un jarro de agua ha de conseguirse por el mismo dinero. Un aumento de los estipendios, sueldos de la tripulación, o la inmensa mengua del tributo que ese salario sufría para darle una parte a la corona, se puede esfumar en un mes tranquilamente. Todo lo traga la inflación. Ella no lo ignora. Y en eso consiste su terrible criminalidad. Antes de cualquier correctivo, prefiere el desangramiento de su tripulación. Tal como ocurrió con Hungría hace no mucho tiempo, ahora es la comarca que reina ella, y el ex consorte ya fallecido, la que es señalada en el mundo entero como un enjambre de falsedades en las estadísticas. Es como que eso para nadie es novedad en esas tierras. Cualquier otra demasiada opulencia dejará ese balcón agraviado en el peor flanco extremo del olvido. Curiosamente, los servicios de serviles alcahuetes en casi todos sus documentos confidenciales le habían advertido al gobierno sobre la probable aparición de varios focos de conmoción interna, protestas sociales e instigación a la violencia por parte de grupos de acción directa. En las conclusiones módicas y complacientes de esos informes se concentran todas las culpas de la instigación preelectoral de elementos empeñados en la desestabilización del reinado. El gabinete real también percibe ese feo clima en sus propias entrañas, pero debe reaccionar con un desprecio ensayado para agradar a los oídos de la gorgona. El desafinamiento salvaje de la rapiña oficial, la inseguridad pública ya completamente salida de madre, la inflación galopante, las mentiras oficiales y la gran incertidumbre social son factores más que suficientes para imaginar muy fácil un escenario de desastre en el que todo lo que ocurría en aquel momento presagiaba un final dramático en el reinado. Escorados, tumbados a 45 grados y resbalando por el piso de estribor a babor, al menos tenemos por ahora algunos bordes de donde agarrarlos. Se preguntaban todos, ¿qué habría de ocurrir? Y por ese voluntarismo militante que hubo siempre, se tejían 1000 conjeturas acerca de una caída inminente. Pero esta vez, aunque toda su estantería se hallaba desparramada por el piso, aunque le agradaba en extremo dejarse lisonjear, halagar cada día por un vicecomandante absolutamente corrupto, venal, corrompido, amoral y defalcador, aunque todo en derredor, en su cercanía se cayera de putrefacción, ella no se iría, no dejaría sus 2 espejos, no lo haría jamás. Sin un espectacular cargo fiscal, la comarca no podía seguir. Pero el límite del enorme salvajismo impositivo ya lo había cruzado ella sin ningún escrúpulo. De modo que ya solo quedan pequeños cofres para pagar la máquina de los restos del reinado y para darle a ella su cuota de robo diario. Entonces, ¿qué haría ella? Muy simple. Subiría todas las apuestas, prohibiría cualquier derecho personalísimo, agregará el triple de controles, ordenará una tormenta de regulaciones, se apropiaría de nuevos cofres como si fueran su patrimonio, dispondría impuestos a los que cayeron en la trampa de confiar en ella, perseguiría a los que quisieran ejercer sus libertades consagradas, confiscaría y expropiaría todo lo que se le antojase. Son precisamente esas atrocidades, acaso entre otras 100 o miles, las que han de instaurarse, crear para fortalecer las instituciones de la comarca de los filibusteros y de los aventureros piratas. En suma, ella perfeccionará
el desangramiento de la comarca. Y recién después de eso, sobre un paisaje en llamas, quizás escriba la página final de todas las ambiciones y sueños de esta terrible aventurera, que un día decidió embarcarnos en ese mar sin costas ni rumbos de bitácora, inspirada en un espejo que reflejaba su rostro bordeado en laurel de fantasía y en ovaciones temerosas que ella misma ha pagado a los siervos que todavía no quisieron o no pudieron tirarse al agua, como decía el almirante Bunsen. La desunión del reinado ha sido un mérito exclusivo de esta singular trovadora de la inquina de la animosidad, que preparaba un poco más de 3 meses la gran fiesta de los 10 años de saqueo. Para ella, que era la peor de las aventureras, casi a diario se está muriendo una vida para renacer en otra. Había sido incapaz hasta de representarse su propio futuro. Miraba el porvenir aún al más inmediato y no veía nada. Por eso carecía de vocación. Su bitácora era casi paralítica, pero esa misma incapacidad para representarse el porvenir le impidió que se desarrollasen los frenos de su compulsividad, la cual abandonada a sí mismo crecía. Y puesta al lado de algunas que se creen reinas hoy, en el descerebrado ensueño de violar por enésima vez la Constitución, parece descubrir que acaso haya muchas cosas más que pueden desunirse y despedazarse todavía. De la bitácora de Bunsen el pirata.